tipo especial de campo vectorial son los campos vectoriales conservativos, los cuales tienen la propiedad de que provienen del gradiente de una función. Muchos campos vectoriales importantes, como los gravitatorios, los de fuerzas eléctricas, son conservativos. Gran parte de la terminología que estamos utilizando, o que también se utiliza en física, el término conservativo se deriva de la ley física clásica de la conservación de la energía, donde nos dice que la suma de la energía cinética y la energía potencial de una partícula que se mueve en un campo de fuerzas conservativo es constante. Entonces, tenemos aquí un campo vectorial que es igual a un gradiente. Aquí vamos a poner la ecuación del campo vectorial, donde tenemos una componente en Y, una componente en J, y la ecuación del gradiente, que es la derivada en Y respecto a X y la derivada en J respecto a Y. Entonces, podemos decir que las componentes de este campo vectorial son las derivadas parciales respecto a X y respecto a Y de otra función. A esa función le llamamos función potencial. La voy a poner aquí. F de XY, que sería la origen, es una función potencial. Y al gradiente se le puede conocer como un campo vectorial conservativo. Entonces, ¿cómo podemos saber si un campo vectorial es conservativo o no? Vamos a aprovechar la propiedad de que el teorema de Clairaut, que nos dice que las segundas derivadas parciales, sin importar el orden, son iguales respecto a distintas variables, ¿no? XY y YX dan lo mismo. Entonces, si la componente en Y ya es la derivada de una función potencial respecto a X, entonces, si yo la derivo respecto a Y, me tiene que dar exactamente lo mismo que la componente en J, que es ya la derivada de una función potencial respecto a Y, ahora derivado respecto a X. Sí, es exactamente lo mismo que la resolución de las ecuaciones diferenciales exactas. El procedimiento que vamos a ocupar es exactamente el mismo y pueden revisar ese video de exactas para que lo comprueben. Entonces, así comprobamos que la función potencial es... así comprobamos que el campo vectorial es conservativo y por lo tanto tiene una función potencial. Ahora, ¿cómo podemos encontrar esa función potencial? De la misma manera que resolvemos una ecuación diferencial exacta. Vamos a ver este procedimiento. Recuerden que hay dos opciones. Que parta del hecho que la derivada de la función potencial respecto a X es la primera componente. Y que la derivada respecto a Y de la función potencial es la componente en J. Entonces, opción A. Bueno, puedo diferenciar e integrar. Y se supone que estaría encontrando la función potencial. ¿Puedo hacer lo mismo con la otra? Y se supone que estaría encontrando la función potencial. Y sí la encuentro. Pero ocurre lo siguiente, veamos. Supongamos que tenemos la función, me lo voy a inventar, f de xy es igual a x cuadrada más 3xy más y al cuadrado. Entonces, si derivo respecto a x para obtener el gradiente, me queda 2x más 3y. Si derivo respecto a y para obtener el gradiente, me queda 3y más 2y. Perdón, 3x más 2y. Ahora, si diferencio esta, e integro, me queda que la función original es
2x cuadrada sobre 2 es x cuadrada, más 3 por xy, ok, más una constante. Y si diferencio esta, e integro, me queda que la función potencial es 3xy más y cuadrada. Ambas más c. Pero ¿qué ocurre? Que al derivar respecto a x, las y las consideramos como constantes y desaparecieron. Y ya no las podemos recuperar específicamente. Aparecen como un más c. Al derivar respecto a y, las x fueron constantes y ya no las podemos recuperar. Aparecen como un más c. Si se dan cuenta, tengo x cuadrada, aquí está, y tengo 3xy. Pero no tengo y cuadrada, porque es únicamente término de y. Aquí tengo 3xy y tengo y cuadrada, pero no tengo x cuadrada porque es únicamente término de x. Entonces siempre están incompletas. ¿Cómo lo podemos solucionar? Bueno, una sería ver qué es lo que hay en ambos y escribirlo. Por ejemplo, coincide 3xy. ¿Y qué no hay en ambos? X cuadrada y aquí y cuadrada. Y podría yo considerar, bueno, más c también. Si no sabemos cuánto vale esa c, tal vez había un 3, un 4, un 10 que también desapareció. Y podría yo considerar que esa es la solución. Es una manera muy sencilla de verlo y la vamos a aplicar más adelante. Pero hay otra forma. Ok, entonces ahora sí, veamos entonces qué podemos hacer. Estas dos opciones que les voy a mostrar son alternativas. No es necesario que hagan una y después la otra, sino que eligen una y ya no es necesario hacer la otra. Voy a empezar con la del lado izquierdo, que es con x. Diferencio e integro y tengo la solución, pero me falta todo lo que era función de y. Le voy a poner aquí g de y. No sé cuánto vale. Sí sé cuánto vale esto, que era términos de x y términos de x y y. Pero los de y únicamente ya no aparecen. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a derivar esa función potencial incompleta respecto a y. Para así poder igualar esto con ¿quién? ¿Quién más es la derivada de la función potencial respecto a y? N. Lo igualo con n. Entonces, esto es igual a n de xy, que es la componente en j de la función vectorial que describe este campo vectorial conservativo. Despejo la derivada. La derivada de g de y respecto a y es igual a n de xy menos lo que acabo de encontrar con la integral. ¿Por qué hago esto? Pues para que me aparezcan nuevamente los términos de y. En n sí aparecen porque no los tomamos como constantes, sino como variables, y de ahí los podemos obtener. Entonces aquí diferencio e integro y voy a obtener una g de y. G de y va a ser igual a algo más c. Ese algo es lo que yo voy a agregar aquí para obtener ya la función potencial. O sea, ya estaba, pero me faltaba un pedacito, que es esto que voy a encontrar aquí. Lo voy a sumar y con eso tengo ya la función potencial. Ahora, ¿cómo sería tomando de y? Si es más fácil integrar y o por alguna otra razón, bueno, integro y me queda esto, donde aparece aquí una función que únicamente depende de x, pero que no apareció. Entonces, lo que voy a hacer es igualarla con quien sí la tiene, que es m. Derivo la función potencial respecto a x e igualo esa derivada con m, que es lo que estaba en la componente n. Bueno, dar el nombre que quieran, no es necesario que sea m ni n. Entonces de aquí despejo la derivada de h, que es lo que me hace falta. Esta sería una derivada total porque únicamente depende de h. X también sería una derivada total porque únicamente depende de y. Ok, sería m menos n y diferencio. Entonces ya puedo integrar
y encontrar h de x, que es lo que me hace falta, y sumarlo a la función potencial que yo ya había encontrado previamente. Y así tener la función potencial completa. ¿Ok? Entonces vamos a hacer ejemplos de esto. Tenemos el campo vectorial f de xy es igual a x cuadrada y en i más xy en j. Vamos a ver si es un campo vectorial conservativo o no. Primero, entonces derivo la componente en i respecto a y, que sería x cuadrada. Y derivo la componente en j respecto a x, que me daría y. Entonces no es un campo vectorial conservativo. Vamos a intentar con otro. O sea, no tiene una función potencial, no proviene de un gradiente. Ok, derivo respecto a y la componente en i y me queda 2. No, me queda 0. Derivo respecto a x la componente en j y me queda 0. Entonces sí es un campo vectorial conservativo. Y podría encontrar una función potencial. A veces podemos encontrar la función potencial por inspección sin necesidad de hacer todo ese procedimiento. Por ejemplo, ¿qué funciona? Hacer derivada respecto a x me da 2x y hacer derivada respecto a y me da y. En este caso sería f de xy igual a pues x cuadrada. Aquí se nota fácilmente. Necesitamos más porque no hay términos de otra cosa. Y un medio de y cuadrada, porque derivarla pues nos da. De esa manera sí se puede encontrar. Muy fácil. Pero veamos otros casos en los cuales no es así de simple por inspección. Tengo f de xy es igual a 2xy en i más x cuadrada menos y en j. Veamos primero si es un campo vectorial conservativo. Si no lo es, pues no podemos encontrar nada. Derivo m respecto a x y me queda... Perdón, es respecto de y, porque es la componente n. Obtengo 2x. Y derivo n respecto a x, porque es la componente j, me queda 2x. Entonces sí es conservativo. Ahora les voy a mostrar los dos procedimientos para que comparen, pero bueno, no es necesario hacerlo doble, porque van a llegar al mismo resultado. Vamos a ello. Comienzo. Esto ya no nos sirve, ¿eh? No se vayan a confundir. Ocurre mucho que vuelven a ocupar esto, y no. Esto fue el criterio para ver si era un campo vectorial conservativo, y entonces con esto podemos decir que sí es un campo vectorial conservativo. ¿Qué más podemos decir? Que sí proviene de un gradiente y que sí existe una función potencial y la vamos a encontrar. Entonces empezamos. Ya no tomamos en cuenta esto, partimos de la función vectorial. La derivada de la función potencial que queremos encontrar respecto a x es la componente mi 2xy. Eso ya no se toma en cuenta. Es más, lo voy a borrar para que no haya problemas. Ya, bye. No lo quiero. Ya lo ocupé para ver si era conservativo o no. Ahí está. Entonces, la derivada de la función potencial que quiero encontrar respecto a x es la componente en i. Diferencio esta función, esta derivada, perdón, e integro. Me queda que la función potencial es igual a x cuadrada sobre 2, y el 2 se van, entonces x cuadrada y, más una función de y que no conozco, no sé cuánto vale, o si es 0, si no existe, lo que sea. Bueno, entonces, ¿qué hago? Derivo esta solución que no está completa respecto a y,
que me queda x cuadrada más la derivada de g de y respecto a y. Y la igualo con la componente en j, que es x cuadrada menos y. De aquí despejo la derivada de g de y respecto de y, que me quedaría menos y. Por ahora. Y entonces lo que voy a hacer es diferenciar nuevamente. E integrar. Entonces, sé que g de y es igual a menos y cuadrada sobre 2 más c. Y la puedo agregar diciendo entonces que la función potencial de este campo vectorial es x cuadrada por y menos y cuadrada sobre 2 más c. Y ya resolví o encontré la función potencial que da origen al campo vectorial. Si yo obtengo el gradiente de esta función, me va a dar exactamente este campo vectorial conservativo. Voy a hacer ahora con y, pero es una alternativa, no es obligatorio que se haga en ambas formas. Si lo hago de este, ya no lo vuelvo a hacer. Si lo hago en el otro que voy a hacer apenas, ya no hago este. Voy. La derivada de la función potencial respecto a y es la componente en j, que sería x cuadrada menos y. Diferencio e integro. Me queda que la función potencial es x cuadrada sobre 2. No, es respecto a y. Es simplemente x cuadrada por y. Menos y cuadrada sobre 2. Más una función que únicamente depende de x que no conozco. Derivo esa función respecto a x y me queda 2xy menos 0 más la derivada respecto a x de h de x. Igualo a la componente en y. Despejo la derivada de h de x respecto de x. En este caso me da 0. Diferencio e integro y me da que es una constante. Acuérdense que la integral de 0 no es 0, es una constante, porque la derivada de una constante es 0. Viéndolo así, pueden hacer esto, 0 por x más c, es c. Entonces ya estaba completa, lo único que había que poner era una constante. F de xy es igual a x cuadrada y menos y cuadrada sobre 2 más c. Si en ambos casos, vean cómo da lo mismo, obtuvimos el mismo resultado. En ambos casos, si tuviéramos condiciones iniciales de frontera, así como en ecuaciones diferenciales, que nos permitieran conocer el valor de esa constante, ya podríamos tener una función potencial más específica, una solución particular. En este caso la debemos dejar así. ¿Qué habría pasado si hubiéramos únicamente encontrado estas hasta aquí? Aquí nos quedamos. Y comparábamos. Bueno, nos daríamos cuenta de que está x cuadrada y cuadrada. X cuadrada y, la ponemos. Y me falta algo que solamente de y, que aparece aquí, aquí está. Menos y cuadrada, x. Y me falta algo que solamente de x, que aquí, como aquí, que aparece todo lo de x, no aparece, pues ya no me falta nada. Y tengo ya la solución. Pero obviamente es mejor que hagan todo este procedimiento. Es más seguro que lo hagan. Ahora, ¿cómo le haríamos con funciones vectoriales en 3 dimensiones? Aquí es un poco más complicado. Una función vectorial en 3 dimensiones, x, y, z es igual a, voy a ponerle p de x, y, z en i, más q de x, y, z en j, más r de x, y, z en k, en donde esta función vectorial es un gradiente. Entonces ya recordemos que el gradiente es la derivada respecto a x de una función potencial que va a ser en 3 dimensiones, la derivada respecto a y y la derivada respecto de z. Todas en i, j y k. Entonces, en las 3 componentes.
¿Qué hago? Bueno, yo sé entonces que la derivada de la función potencial respecto a x es p, que es la componente que está allí. La derivada de la función potencial respecto a y es q, que es la función que está en j. Y la derivada de la función potencial respecto a z es r, que es la función que está en k. ¿Cómo demuestro que mi función vectorial describe un campo vectorial conservativo? Aquí habría que aplicar el mismo teorema de Clairaut, pero con las tres variables y todas las combinaciones posibles, que son 6. Es decir, voy a recordarles la regla. fx, y, z, perdónenme, fxy es igual a fyx. fxz es igual a fzx. fyz es igual a fzy. Entonces necesito obtener 6 derivadas, porque son 3 criterios. Se tienen que cumplir los 3 criterios para que yo determine qué es un campo vectorial conservativo. ¿Esto cómo se traduce? Bueno, la derivada de p, que ya es la derivada respecto a x, pero ahora respecto a y, debe ser igual a la derivada de q, que ya es la derivada respecto a y, pero ahora respecto a x. La derivada de p respecto a z debe ser igual a la derivada de r respecto a x. Y la derivada de q respecto a z debe ser igual a la derivada de r respecto a y. Se tienen que cumplir esas 3 condiciones para que yo pueda decir que mi campo vectorial es conservativo. ¿Y de qué manera puedo entonces encontrar la función potencial? Pues aplicando lo mismo, nada más que todas las combinaciones posibles. O simplemente comparando qué es lo que obtengo en cada una y ya no complicándome tanto. Les decía, diferenciamos y obtengo que la función potencial es igual a pues lo que obtenga aquí. Con la integral voy a tener todo lo que sea función de x y que tenga x, y o x, z, pero no lo que sea solo de y y solo de z. Entonces aquí va a haber una constante, voy a ponerle f, que va a incluir a y y a z. Ahora, si diferencio la segunda, que es q, e integro, me queda que la función potencial es pues, lo que me obtenga, que va a ser función de y únicamente, de x y de z y y, pero me van a faltar los términos que son función de x y de z. Y por último, si diferencio e integro la tercera componente, voy a obtener la solución, la función potencial, pero únicamente las funciones que son únicamente de z, las que son de x y z, y las que son de x, de y y z, o x, y y z en los 3. Más unas funciones que serían dependientes de x y de y. Entonces puedo comparar las que tengan las 3 la pongo una sola vez, las que tengan 2 de ellas pues una sola vez también, y las que nada más contengan a x, a y o a z las tomo de sus respectivas integrales. Y entonces con eso formo una solución. Vamos a ver un ejemplo. Siempre y cuando ya hayamos demostrado que el campo vectorial es conservativo. Por ejemplo, la función vectorial (2xy en y) más x cuadrada más z cuadrada en j más 2yz en k. Primero veamos si es conservativo. Tengo que derivar p respecto a y, que sería 2x. Y tengo que derivar
Q respecto a X, que es 2X. Coinciden, perfecto. Tengo que derivar P respecto a Z, es 0. Y R respecto a X, que es 0. Y tengo que derivar Q respecto a Y, no, respecto a Z y R respecto a Y. Aquí me queda 2Y. Y aquí, no, este es este. 2Z. Aquí 2Z también. Entonces sí, si es un campo vectorial conservativo, puedo encontrar una función potencial. Pues voy a encontrarla. A ver. Sé que esto es la derivada parcial de la función potencial respecto a X. Entonces, al diferenciar e integrar, obtengo 2x cuadrada sobre 2 se va el 2 y me queda x cuadrada y más funciones que son dependientes de y y z. Ahora, sé que esta componente es la derivada parcial de la función potencial respecto a y. Diferencio e integro, lo cual me da x cuadrada y más y por z cuadrada, más una función de x y z. Y por último, sé que la tercera componente es la derivada de la función potencial respecto a z. Entonces diferencio e integro. Me queda 2y por z cuadrada sobre 2, es decir, y por z cuadrada, más una función de x y y. Por lo tanto, puedo decir que la función potencial es, vamos a ver, lo que depende únicamente de x. Sé que la voy a encontrar aquí. No hay. Lo que depende únicamente de y, no hay. Lo que depende únicamente de z, no hay. Lo que depende de x y y, aquí está. X cuadrada y, y también me tiene que aparecer aquí. X cuadrada y. Lo que depende de x y z, aquí me tiene que aparecer, no hay. Entonces tampoco debe haber aquí, no hay. Lo que depende de y y z, aquí está. Y también debe estar aquí. Y z cuadrada, ahí está. Por lo tanto, puedo decir que la función potencial es esta. Y así es como encuentro una función potencial de un campo vectorial conservativo en 3 dimensiones.